nuestro siguiente expositor, presentamos al docente universitario Miguel Ángel Rodríguez Macay, quien es internacionalista y jurista nacional, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, miembro del Grupo BADE y profesor de Política Internacional en San Marcos, profesor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por la invitación. Quería consultar cuánto me quedan 7 minutos porque yo a las 8 tenía que dictar clase. Me dijeron que cada expositor era 15 minutos. He visto que casi 1 hora ha expuesto el expositor anterior y entonces quisiera preguntar cuánto tiempo voy a tener yo para exponer. Igualmente, 15 minutos y bueno. El expositor anterior ha expuesto casi 1 hora. Entonces, voy a hablar casi 1 hora. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, primeramente quiero agradecer a Sociedad Basadre por la invitación generosa que me ha formulado en estas fiestas patrias para exponer. Yo vengo todos estos meses hablando de un discurso que prácticamente todos ustedes en Tacna lo conocen, pero después de escuchar la conferencia del doctor Luis Felipe Calderón, tengo que, fiel a mi carácter, a mi forma de ser, a mis tónicas como académico, tener que más bien circunscribir mi apreciación, en mi enfoque a todas las cosas que ha referido, porque el público se merece no estar en una situación de confusión por el impacto que produce un discurso como el que hemos escuchado hace un instante, a mi juicio, muy ligero, yo diría hasta irresponsable. Ojalá que después de mi exposición ya no habrá tiempo para el debate, lo que más pena me da, pero abrigo la esperanza de que el grupo y la sociedad Basadre se compromete y nos comprometa a un debate como corresponde a dos académicos. Porque en verdad que produce una suerte de trauma a los jóvenes decir que todo lo que nos han presentado es pura mentira, ¿no? Y eso pasa cuando se mira o se analiza con bilis. Los análisis tienen que ser formulados sobre bases teoréticas muy bien construidas de los procesos, porque la historia de la sociedad humana es una historia que tiene sus procesos dialécticos. Sus procesos dialécticos siempre nos llevan a entender las cosas, a mirar las cosas, es verdad, legítimamente con perspectivas distintas. Ahí está lo rico. Pero las puntualizaciones que entran en los formalismos, y esos formalismos, como por ejemplo sostener que España no existía y que no debería hablarse de España porque en consecuencia eso es una gran mentira, pues es una completa desnaturalización, porque es verdad que en 1492 Fernando de Aragón e Isabel cuando se juntan, fortifican su unidad, la de Aragón y la de Castilla, para llevar adelante la salida de los moros, el último reducto moro en Granada. Estuve hace 2 años allí justamente en Granada para mirarlo, para verlo y para auscultar con los habitantes. Pero
A partir de allí, y poco, pero muy poco tiempo después, y no mucho tiempo después, por favor, poco tiempo después, de hecho, San Marcos no es creada por el reino de Aragón, ni San Marcos es creada por el reino de Castilla. Y San Marcos fue creada en 1551 y el expositor Luis Felipe Calderón, que es sanmarquino, como quien habla, lo sabe perfectamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos estas aprehensiones, porque yo podría decir que, claro, no había España como tal, pero el profesor habla del Estado Inca y yo tendría que, en el mismo sentido, decir que no existía el Estado Inca. Y no por eso voy a decir que es una mentira que no hubo Estado Inca. Seamos muy cuidadosos con esas aprehensiones, porque comenzamos a desnaturalizar. Entonces, los jóvenes que van creciendo, los investigadores, o si queremos un poco más atrás, los estudiantes de las universidades, de los colegios, los niños, empiezan a sentir el impacto. Entonces, todo esto realmente, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestra finalidad en el sistema internacional, etcétera? La presencia de España significó para América y para el Perú, por favor, no había el nombre América. Américo Vespucio hacía sus primeros viajes, o no sus viajes, sino su mirada del continente, y alguien se imaginó en gloria a él ponerle por sus mapas al nombre América, pero no por eso dejaba de ser el nuevo continente. Bueno, pero esa España que llega, sí llega en una posición de buscar nuevos espacios, porque las rutas de los turcos otomanos de Mahomet II habían sido tomadas, eran las nuevas rutas que había que buscar, y encontraron una ruta, y esa ruta fue el Océano Atlántico, y llegaron. ¿Cómo los iban a llamar a los naturales de esa zona? ¿Cómo los iban a llamar? Tenían que llamarlos como se solía llamar en ese momento de la historia a aquellos naturales, habitantes de las regiones foráneas, exógenas. Por eso los llamaban indios. No es una falsedad, que ellos no están mintiendo. Los llamaban así porque era el nombre que ellos ponían en general a todos los que estaban lejos ¿de qué? De Europa, pues. Entonces, por eso el día de hoy, entonces tendríamos que decirle a José María Arguedas, por favor, Arguedas, no hable de indígenas, porque eso es falso, pues, Arguedas, eso es falso, pues, al más grande constructor del indigenismo peruano y a la corriente indianista del comienzo del siglo XX, también tendríamos que decir que eso es falso, porque esos conceptos no existen. Repito, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. En el tramo de la llegada de España al Perú, fue una llegada violenta, pero llegó como todo proceso de conquista. Yo no conozco una sola conquista en el mundo que haya sido una conquista pacífica. Habrán habido por allí una que otra excepción, pero las conquistas son violentas. Y la española no dejó de serlo, tan violenta como la inglesa, con una gran diferencia, porque aquí se pone a España como si fuera el gran satán del proceso peruano. Miren, los españoles con nosotros entraron en sincretismo. ¿Qué es eso? Mezcla, pues, mezcla, no solamente racial, sino una mezcla cultural. España, cuando llegó al Perú, llegó y no hizo una colonia, como todos dicen, como acabo de escuchar. No, fue un virreinato. ¿Por qué fue un virreinato? Porque España incorporó su sociedad en el Perú. Aquí fue creado San Marcos, aquí estuvo el centro del poder español, la cultura española, los mejores hombres se venían al Perú. Cada cierto tiempo, los hombres, los cercanos a las cortes, a los consejos de Indias, decidían y venían a nuestro suelo, se peleaban y se mataban porque querían estar aquí, porque era un tema de estatus para ganar vigorosidad política, académica, la que fuere. Entonces ellos venían aquí
y tenían una presencia relevante el tiempo que ellos querían y debían estar, pero fue violenta. En ese sincretismo hubo mestizaje, y el mestizaje nos produjo una sociedad de castas, es decir, de una serie de otros mestizajes más. Entonces esos mestizajes fueron importantes y fueron buenos, pero lamentablemente, eso sí, el Perú fue un país fracturado porque no nos supimos reconocer. Lo vengo diciendo hasta en mi columna del último domingo, en el Día del Campesino. No nos hemos sabido reconocer en nuestra diversidad. Y eso no es un problema de España, es un problema de nosotros, que no supimos invertir en educación en el Perú inicial. Miren, hoy día cualquiera va a una fiesta patronal, lo primero que hace es ir a una misa. Y la misa luego es la fusión precolombino, mágico-religiosa con la sociedad española. Uno va a una procesión en España como la del Señor de los Milagros, igualita, no hay ninguna diferencia, fusión. Eso hemos visto en Norteamérica con los Pieles Rojas, los Comanches y los Apaches. ¿Hubo sincretismo en Norteamérica? Por supuesto que no hubo nada de eso. Seamos entonces, valoremos la exacta dimensión. ¿Con qué vinieron los españoles? Con su idioma, con su religión. ¿Con qué más va a venir? Con lo que tenían en ese momento. Evidentemente, era el derecho castellano, el idioma castellano, el fuerte, el vigoroso, el dominante, como el que pronunciaba el loco padre Valverde que se acerca a Atahualpa. Pero claro, ese era el momento en que nos tocó en el proceso histórico, y entonces bajo esa dinámica tenemos que entender y aceptar que en la balanza de la historia, claro, España vino por oro y plata, usó la Minca, la Mita y el Aini para llevarse todo. Sí, nos vieron como hasta ahora solamente países a los que hay que extraer los recursos. Sí, es verdad, eso es cierto, pero a diferencia de otros espacios territoriales conquistados por Inglaterra u otros países, ellos sí incorporaron a su sociedad. Y por eso Lima fue un espacio gravitante de la construcción del virreinato. Los ingleses tampoco hay que satanizarlos. Miren, San Martín vino en un barco inglés y se fue un barco inglés a Europa. Lógico, pues, tenía que hacerlo en un barco inglés. Pero eso lo sabemos todos los historiadores, los que conocemos este tema. No tenemos por qué satanizarlo ni escandalizarnos. Si en 1805, en el triunfo en Trafalgar, la Armada Invencible, el pomplonazo que dio Inglaterra y luego todo el siglo XIX con la era victoriana, hizo que Inglaterra fuera la dueña de los mares. ¿Por qué nos sorprendemos? San Martín, cuando llega al Perú, a Buenos Aires y luego cruza para vencer en Maipú, Chacabuco y perder en Cancha Rayada, lo primero que hace es establecer conexión con el men de los mares de esa época. Se llamó Lord Cochrane. ¿Con quién más lo va a hacer? Tenía que hacerlo con quien tenía una escuadra ganadora. San Martín quería ir a ganador. Entonces Lord Cochrane, el almirante Guise y todo lo demás coadyuvan a generar lo que fue la empresa libertaria. Tenía que ser con los ingleses. No era, evidentemente, España y Portugal, España e Inglaterra tenían sus rencillas. Claro que sí, sus diferencias, como las tienen 70 años después durante la Guerra del Pacífico, Inglaterra con Francia. Por eso Dupetit-Thouars estaba en Lima y le decía, va quedando, cuidado con lo que hagas con Lima, si no ya sabes, está mi flota acá. No nos escandalicemos por eso, de manera que tenemos que mirar las cosas con mucha objetividad. Los imaginarios, miren los imaginarios, miren, es muy importante el tema de los imaginarios. Todo lo que hemos escuchado se nos ha dicho que es pura mentira. Los imaginarios no son mentiras, son construcciones que coadyuvan a cimentar, eso lo sabe un psicólogo muy bien, un psiquiatra lo sabe de memoria, a cimentar los valores del imaginario de un pueblo. A ver, vaya usted a la puerta, al centro de la plaza de Roma y dígale a los romanos que nunca existió, que fue una mentira la loba que amamantó a Rómulo y Remo.
No, pues, por favor, son imaginarios que se construyen, que son buenos, que coadyuvan a generar la prosa de un pueblo, a promover la identidad. Evidentemente, estas construcciones se hacen sobre otros elementos que están en el camino y van coadyuvando a promover y a generar esa vida estamentaria que tienen los pueblos. Los criollos. ¿Qué pasa con los criollos? Por favor, los criollos no eran otra cosa que los hijos de los peninsulares. Los criollos sintieron el desdén de los peninsulares. Le decían, oye, sí, tú eres hijo español, pero tú no has nacido en la madre patria, no has nacido en la península ibérica, no, tú has nacido acá. Empezó a sentir el rechazo. ¿De dónde sacamos que el criollo era el mayor latigador? El criollo sintió el desdén del peninsular. Claro, el criollo también hizo desdén con el mestizo, es verdad. Eso es cierto, pero cuidado. Los criollos fueron los que hicieron la revolución del proceso independentista. Fueron la gran clase media, alta o acomodada. Los procesos independentistas de América no lo hicieron los indígenas, no lo hicieron los negros, no lo hicieron los esclavos, no les mientan a la gente. Como la Revolución Francesa, no la hizo el pueblo, la hizo la burguesía, los intelectuales que habían aprendido de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert. Tiene que ser así visto. Entonces, o me van a decir ustedes que la construcción de la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, del propio Juan Pablo Vizcarra Guzmán, era un hombre pobre. Los intelectuales de la época, los que habían estudiado en San Marcos, en el Comité de San Carlos, que estaban en el Mercurio peruano. Era el proceso que se llevaba adelante. Y San Martín, que sí, lo dije en la mañana en una conferencia, era un hombre muy afable. Pues San Martín tenía esa visión del famoso plan continental. Todo el mundo habla de Bolívar, Bolívar, Bolívar. San Martín tenía el plan continental a cuestas. Una visión que él la tiene muy clara. Si no era el Perú libre, nunca lo sería entonces Buenos Aires y Chile. Esa visión la tuvo muy clara don José de San Martín y Matorras, que en esa época, fundando, creando estas nuevas suertes de sociedades, era un estadista. Tan estadista fue San Martín que tuvo tanta prudencia que después de juntar plata, pedir préstamos, subvenciones al gobierno de Buenos Aires, a la Caja de Mendoza, cruza, llega a Santiago de Chile, le falta dinero para venir a Perú, vuelve a pedir. Es realista en el sentido del realismo político, quiero decir, mira las cosas con objetividad y junta hombres, y esos hombres son los hombres de la élite, son los hombres del proceso, de los que sabían leer, escribir, que se habían formado, eran militares formados, eran militares que para hacerlo apostaban toda su vida. El estatus de tener en la casa un hijo militar, un hijo abogado, un hijo médico era lo máximo. Por eso se iban a formar Europa. Venían, miren, San Martín tenía 3 generales a su costado y algunos coroneles. Era lo que hicieron la revolución. Lo demás era el inmenso grueso de gentes, muchas de ellas, gran parte de ellas pagadas, y también los negros y los indígenas que se apostaron bajo la apuesta de que iban a ser puestos en libertad. Iban a alcanzar la libertad, pero sobre todo desencadenarse jurídica y políticamente de España. Pero los que hicieron esa revolución, ese proceso, fueron fundamentalmente los criollos, los que tenían esa capacidad justamente con la logística del momento y la época para poder enfrentarse, repito, como lo hizo la burguesía frente a la nobleza y al propio Luis XVI. Entonces, fíjense ustedes, estas cosas que se nos dicen, se nos cuentan, toda la majestad de nuestro país que comenzó a mirarse hacia adelante
un país con grandes contrastes. Su responsabilidad no es ni de España ni de Inglaterra. Nosotros no hemos sido autómatas. Nosotros no hemos estado manejados por un digitador. No, nosotros mismos, que no supimos encararnos con la verdadera educación. Por eso que tuvimos anarquismos, militarismos a cuestas, uno tras otros, las famosas pugnas, las mismas pugnas que le ha pasado a Europa, que le ha pasado a Norteamérica, que le ha pasado a las porciones asiáticas o africanas, cada una evidentemente con su diversidad de matices. De manera que el Perú tiene razones sobradas para así celebrar el bicentenario de la República, de la independencia. Pues sí, la República es inconclusa, como dice Raúl Chanamé Orbe en su libro, es inconclusa, falta mucho, todavía somos una república, una nación, un país adolescente, como decía Jorge Luis Alberto Sánchez, pero somos un país en construcción donde las élites, a las que yo he llamado siempre mediocres, son mediocres porque no han apostado nunca por el verdadero derrotero de la patria, pero ellas no dependían de nadie, eran solamente, pensaban en su bolsillo, como hasta ahora, piensan solamente en su bolsillo. Y ahora esas élites han sido derrotadas en un reciente proceso electoral, también tenemos que decirlo. Pero nosotros hemos cultivado una sociedad, primero, estamentaria, llena de fetichismos. Por eso Manuel Ascenso Segura hablaba de tanto, ¿no? De la chismosería propia de la vida peruana, de la vida limeña, llenándonos de críticas, esta suerte de decir los rumores urbanos que fueron creando esta sociedad peruana a medias, sin capacidad para determinarnos porque no invertíamos en educación. Entonces fuimos una sociedad del conformismo, fuimos una sociedad del confort. ¿Cómo no? Eso fue muy cierto. Tuvimos la primera prosperidad falaz, que fue la del guano y el salitre, que nos gastamos el dinero, hay que hablar en plural porque somos peruanos, pero lo hizo José Rufino Echenique en realidad, que malgastó el dinero del Estado produciendo la primera bancarrota del Estado, por eso que Ramón Castilla lo golpea en 1854, lo saca del poder por todo lo que había hecho, sus asociaciones con los consignatarios, el gran desorden luego de los tiempos del directorio de 1842, los tiempos de Vivanco. Entonces, el Perú ha tenido una primera prosperidad falaz. Yo vengo diciendo, cuidado con la segunda, que puede ser esta, que la podamos perder con tantos desatinos que hemos tenido en los últimos meses, tiempos, pero aún así, con todo eso, en 200 años de vida republicana, el Perú no ha sido un estado fallido como para sostener y seguir hablando de las falacias y de las mentiras, que finalmente todo parece como si fuera una entelequia, como para que el peruano empiece a caminar en el aire y decir, pero si todo es mentira, ¿ahora qué hago? No. Hemos tenido una sociedad, ya lo digo, fracturada y estado fallido, no. ¿Por qué estado fallido? No, porque siempre con altibajos hemos tenido gobierno. Miren, ese gobierno al que me refería antes de Castilla fue el gobierno, los tiempos del directorio de Vivanco. Se mataban, como Yango, se mataban, pero igual había autoridad. En los tiempos en que los hermanos Gutiérrez deciden acabar con el presidente Balta, no lo fusilan, lo matan, el pueblo los lincha y los cuelgan de los campanarios de Lima. Tampoco había en ese momento en que aparece el primer presidente civil de la historia que se ha referido, que es Manuel Pardi Lavalle, el primer presidente civil, tampoco era un país anarquizado, digo mejor, es como estado fallido, como estoy leyendo varias columnas de académicos y de opinólogos, que el Perú es un estado fallido. No, el Perú no es un estado fallido, ni siquiera después de la Guerra del Pacífico, cuando se enfrentaron en ese tramo de la reconstrucción nacional,
No, no hemos sido un país fallido. Había autoridad central, se identificaba el gobierno. Sí, hemos tenido gente de alta tradición a la patria, como Miguel Iglesias, que firmó el tratado cuando no debió firmarlo, y otros hidalgos como Francisco García Calderón, que por no firmar el tratado se fue llevado preso a Santiago de Chile. O sea, miren las cosas que nos produce la patria. Pero tampoco fuimos una sociedad de falacias, de mentiras y de construcciones que hemos tenido en el pasado, que no existieron, o fallidas. Mire, tuvimos el año de la barbarie, en 1932, lo matan a Sánchez Cerro en el hipódromo de Santa Beatriz, a los apristas los persiguen como si fueran el día de hoy, bueno, ahora no, sino en los años 80 como si fueran terroristas, así los perseguían a los apristas. Ahí a la torre lo escondían en los matorrales, en los cañaverales del norte, ahí lo escondían allá a la torre. Tampoco hemos sido un estado fallido. Somos un país, sí, en construcción. El Perú no es Somalia, por si acaso. El Perú no es Haití, el Perú no es la República Centroafricana, el Perú no es Libia, por favor, pisemos tierra. Hemos tenido 3 presidentes, hace poco nomás, Vizcarra, después Merino y el señor Sagasti. No somos un estado fallido, tenemos una constitución política que hay que respetar, que ahí está el diseño para cumplirla, justamente porque tenemos constitución política, es que las Fuerzas Armadas, cada vez que asume un presidente, le rinde subordinación y obediencia a su jefe supremo de las Fuerzas Armadas, creyendo en esta mirada como corresponde del Perú profundo, del Perú que tiene que respetar sus normas, sus miradas, su construcción. Pero entonces, digamos, el Perú como tal, hemos tenido, digamos, una clase elitista, como bien decía Basadre, de donde él no tenía rabo de paja y lo hacía de frente, como ahora, ¿no? Incendiarios, podridos y congelados, ¿no? Porque eso es lo que ha tenido el Perú y sigue teniendo el Perú, ese tipo de gente que no miran el Perú grande, que no son capaces de mirar ese Perú invisible que decía Basadre, ese Perú profundo, milenario, abierto, para entender nuestro proceso histórico de la costa, de la sierra y de la selva. Yo escuché más de 8 veces en la conferencia del doctor Luis Felipe Calderón hablar de los blancos, de los blancos, de los blancos. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo creo que soy alguito blanco, ¿no? Total, mi abuelo era Mackay y mi abuela cajamarquina, o sea, soy alguito blanco. Ahí está el tema, que cuando el discurso es de esa manera, empezamos a ser sectarios. No sé, le digo esto porque yo lo he visto cuando entré a San Marcos. Yo estudié en un colegio 7026 Juan Marx Villar en la cuadra 2 de la calle Huáscar de Soquillo. Y estudié en la gran unidad escolar Ricardo Palma. Y cuando llego a San Marcos a estudiar, yo iba, así como estoy ahora, con mi ternecito, porque era desde el primer año de la carrera, ya era un profesor de religión en un colegio. Muy muchachito, muy jovencito. Y si a uno lo miraban blanco, entonces, blanco es sinónimo de pituco. Blanco, sinónimo de élite, blanco. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiarlo, porque eso vuelve más estamentario y más sectario al país, no contribuye, lo digo de todo corazón, sin ningún ánimo de crear nada, pero tenemos que cambiar el enfoque, es tiempo más bien de crear las sinergias de los vasos comunicantes, para sentirnos para sentir nuestra peruanidad en nuestra heterogeneidad. Estamos con discursos en conferencias como en los tiempos que decía Ricardo Palma, déjense, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Tenemos que mirar el Perú de otra manera, amigos, se los digo de todo corazón. Por ejemplo, lo que sí tenemos que hacer los profesores universitarios es entrar en la profundidad de lo que significó, por ejemplo, el problema de la tierra en el Perú.
yo siempre le he hablado públicamente y he dicho que no soy velasquista porque yo soy un demócrata y Velasco le quitó los periódicos a sus dueños, Velasco confiscó, Velasco hizo cosas que no hace un demócrata, por eso no soy velasquista. Pero fíjense lo que hizo Velasco, miren ustedes, jóvenes del grupo Basadre, del grupo de la sociedad de Basadre, de mi siempre querida Tacna, a la que ya volveré en cualquier momento. Fíjense ustedes lo que hizo en este proceso de construcción en el virreinato. El sistema español, que era intervencionista, mercantilista y monopolista, esos fueron los ejes de la economía española en el Perú, en América en general, pero en el Perú, que era el centro de todo. En el tema de la tierra pusieron primero a los corregimientos. Los corregimientos sí eran peninsulares salvajes. No hay otra palabra, pues salvajes. ¿Por qué eran salvajes? Porque miraban al indígena como si fuera una cosa, ni siquiera como un animal, sino como una cosa. Yo los invito a mirar ese hermoso, digo hermoso porque me encantaban los argumentos de Bartolomé de las Casas en su enfrentamiento con Ginés de Sepúlveda. Lean los 7 libros, porque todo académico tiene que leerlos si quiere hablar de estas cosas. Cuidado, ¿ah? No es un tema de separatista o de un libro contemporáneo que está muy bien. Hay que leer las fuentes. Y en ese debate, el padre Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios, así fue llamado, entonces no por eso es falso, fue el apóstol de los indios, no defendía a los indios de Nueva Delhi, sino a los indios de América, ese sacerdote que debatió en el famoso debate de Valladolid, ganó. Y ganó el debate porque él decía que eran como hermanos menores y que tenían alma, mientras que Ginés de Sepúlveda, el gran jurista de la época, que casi estaba en los tiempos de Hugo Grotius, y que tenía estas visiones, decía que eran cosas, que eran animales, que no eran nada, casi como lo que se sostenía en los tiempos que legitimó Aristóteles sobre la esclavitud, que eran res, que en derecho romano res, o sea, eran cosas. Por esa razón, quiero decirles que los indígenas nunca fueron objeto de los castigos en el Tribunal de Oficio de la Santa Inquisición, que fue simbólica, el tercer lugar donde San Martín proclama la independencia del Perú después de la Plaza Italia, la Plaza Santana, la Merced y lo hace en la Plaza Lima, como lo digo en mi reciente libro sobre la ruta del Bicentenario. De manera que esos indígenas estaban a merced del corregidor. Y el Consejo de Indias luego se da cuenta que hay muchas quejas y los cambian a los corregidores solamente de nombre y ponen a los encomenderos, las encomiendas. En ese proceso es que aparece la enorme figura de José Gabriel Condorcán, que Túpac Amaru II, cacique de Tucazuca, Surimán y Pampamarca, que se enfrenta no al sistema como tal, sino al abuso que hacía el corregidor, que hacía el encomendero. Y entonces, claro, allí ese nivel nos advertía de cómo ya el peninsular, todavía en los tiempos de Túpac Amaru, habían peninsular como no, y los criollos estaban heredándose uno tras otro, casi como en el Imperio Carolingio, los condados, los ducados y los marquesados se dividían las tierras, que luego produjo la sociedad feudal, como ustedes saben. En el incanato, en la sociedad virreinal, eso fue originando lo que luego sería, cuando adviene la república, la sociedad estamentaria de la tierra, las apariciones pues de los latifundistas, los minifundistas, los grandes tenedores de tierras. ¿Y quiénes eran? Los criollos, los herederos de ellos. Las tierras eran para los criollos. A Bernardo Hims, padre de la patria, así lo llamamos nosotros, luego del problema que tiene en Chile por el directorio, Bernardo Hims le dimos una chácara para que viva en Chincha. En Chile, cuando San Martín vuelve después de su encuentro en Guayaquil con Bolívar, ¿cómo termina? Vuelve en Valparaíso, el gobierno de Chile le da una chácara para que viva. Era para los criollos. Bueno, pues esas chacras que dieron origen
a estos latifundios, minifundios que ya estoy diciendo, llega hasta el siglo XX, hasta los tiempos, hasta los años 60. Y entonces el pueblo, los campesinos alrededor del hacendado, como en los tiempos del virreinato, produjo justamente una sociedad tan disímil que si uno mira los periódicos de los años 60, los invito a que lo hagan, por favor, allí van a ver ustedes que había la servidumbre en el Perú, lo que siempre vengo hablando. Por ese problema se arregle con la reforma agraria, que al final terminó mal, es verdad, una mazamorra, se hizo las SAIS, todo, pero la tierra volvió para quien la trabajaba, el que hacía en ella la minca, la mita y el aini en los tiempos del incanato. Y eso evidentemente nos produjo una sociedad evidentemente que evitó, como le dije, yo participé como observador internacional del proceso que hubo de paz del plebiscito, quiero decir, de paz en Colombia, aquel 1 de octubre del año 2016. Y yo le decía, en el campamento de las FARC, ya no eran FARC, ¿no? Los disidentes, ya Timochenko y su gente, y el del gobierno de Santos, les decía, miren ustedes, y esto es bueno que lo sepan, amigos, para mirar las cosas con tranquilidad. El Perú, le decía yo, evitó los 250,000 muertos que tiene en el 2016 Colombia, porque nunca arregló su problema de la tierra y otros más, por supuesto, con sus naturalezas sui generis, y lo hizo en el año 68, 69, 70, 71. Eso evitamos, pero eso no se ha reconocido. Claro, luego vino la etapa comunista, que yo siempre he dicho, los comunistas se acercaron a Velasco y después ya todo se hizo distinto, porque Velasco era en realidad un gran nacionalista que no fue comprendido en su época, pero cuando muere Velasco, recuerden ustedes, yo por lo menos solamente he visto apoteósicos entierros como el de Santa Rosa de Lima, en el siglo XVII, que cuando muere incluso el 24 de agosto, después el 31, miren cuántos días la velaron a ella, o el entierro, por supuesto, de Juan Velasco Alvarado en 1977, donde los campesinos llevan hasta el cementerio del Ángel su ataúd, o si quieren los dos últimos, perdónenme la diferencia, pero también apoteósicos, populares, como el de Augusto Ferrando o hasta el del propio Chacalón, para que vean ustedes la dimensión. Entonces, el Perú en ese tema, digamos, dio un paso importante, cualitativamente importante, incorporó las Fuerzas Armadas, sobre todo en el ejército, a generales del pueblo. Antes no era así, evidentemente, habían grandes sesgos, pero teníamos que hacer las conclusiones de las construcciones a partir de vasos comunicantes donde los peruanos pudiéramos encontrarnos en nuestra diversidad. El gran problema de los enfrentamientos ha sido plato servido para el terrorismo en el Perú, para los resentimientos en el Perú, para los enfrentamientos, los blancos contra los cholos, los indígenas. Ya sabemos que somos una sociedad fracturada, trabajemos al revés para construir a partir de una educación, que es la que vengo diciendo que debe ser del 11, del 12%, para imbricarnos como ese país que todavía nos falta ser. Si no somos un país nacionalista, jamás vamos a ser un país desarrollado. Si no somos un país educado, jamás seremos un país industrializado. Pero tremenda mentira que vamos a poder lograr esos cometidos en nuestra sociedad. Sí, como decía el maestro Jorge Basadre, cuyos 16 tomos tengo acá, y no para la foto, los invito a que vengan a la casa, fichadazo, lectura permanente al gran Jorge Basadre, a quien rindo siempre tributo, porque tuve la suerte de que Jorge Basadre, miren, ayer en la presentación de mi libro, Hugo Neira, que es discípulo directo de Jorge Basadre y de Raúl Porras y de tantos otros historiadores, un día dice que me contaba a mí, no en la presentación de ayer, pero antes de ella, me contaba en la presentación que hizo el diario Correo, que Basadre un día le dijo, ¿y a dónde se va usted, doctor Hugo Neira?
me voy a Europa. Ya en era de los tiempos en que había pasado un poco la cosa y se tenía que ir a trabajar, a estudiar, a producir y a escribir en Europa. Y Basadre le dijo, ¿cómo usted ve el Perú para el 2030? O para los años 2000, era 1976, 77 más o menos. Y él le dice, se queda callado y Basadre le dice, dudo que pudiéramos tener un Perú realmente como quisiéramos. Cuidado con el Perú dividido. Ahora es el tiempo de la educación y eso hay que hacer para que el Perú, no como ahora, que hemos tenido un proceso electoral donde en verdad si uno lo mira bien, la gente más ha ido a votar con el hígado, ¿no? Enfrentamientos, no ha ido a votar por ideas, sino por personas, animadversiones. A uno le han dicho comunista hasta el final, a la otra le han dicho neoliberal hasta el final, y las concepciones, las visiones quedaron en el camino. Esa visión de una cultura política que en algún momento hubiéramos querido tener, como la de 1979, se ha ido dejando de lado. Esos niveles de pugnas de la retórica con respeto, pero con mucho respeto, lidiar con respeto, ya se han acabado, ya no existen. Por eso tenemos que entrar en un proceso de realmente decidirnos a mirarnos al espejo un poquito más que como la madre postiza de Blancanieves, y que el espejo le diga la verdad a los peruanos sobre lo que nos toca hacia adelante para mirarnos cualitativamente. Nosotros somos un país que tenemos idioma y ese idioma es parte intrínseca de nuestra identidad en construcción. Somos una nación, en realidad, en un núcleo de muchas naciones, pero claro que sí, no porque se venda el ceviche o se venda el arroz con pollo o se venda al mundo entero el lomo saltado, vamos a decir que entonces tenemos en el tema gastronómico una discriminación, un tema sesgado. No, lo que pasa es que seguramente son los platos considerados, identificados en esta vorágine social, económica, etcétera, los que más han aparecido a la vista de las gentes que vienen del extranjero, porque la gente que viene del extranjero pues no se va por todo el Perú, sino viene a las capitales, como cuando nosotros nos vamos a conocer España, vamos a Madrid, cuando vamos a Inglaterra, vamos a Londres, cuando vamos a Estados Unidos, vamos a Washington, Nueva York, no vamos a otros lados, igualito. Entonces vamos percibiendo, y las cosas más importantes en términos de visualización se convierten en los imaginarios hacia afuera para las enormes construcciones de los pueblos, de las miradas, de lo que debe ser una sociedad. Nuestro tema cultural es muy rico, somos un país multidiverso. La cultura peruana es blanca, la cultura peruana es negra, la cultura peruana es chola, la cultura peruana es indígena, la cultura peruana es en toda su extensión una cultura de la miscelánea, de la heterogeneidad. Miremosla así, porque la única manera de que un país como el Perú, que se califica de ser un país mestizo, haga de su mestizaje su verdadera bandera. Y así vamos a evitar los complejos, porque todos entramos en en un discurso del complejo. El blanco tiene complejo, el negro tiene complejo, el chino tiene complejo, el cholo tiene complejo, el indígena tiene complejo, todos tenemos complejos. Para no tenerlos, tenemos que tener un proceso donde imbriquemos la educación para empezar a querernos en nuestra profundidad. Repito, reitero, en esta diversidad que debe ser para todos nosotros lo más importante. Tenemos que construir partidos políticos, por ejemplo. No tenemos partidos políticos. No hemos sabido, hay muchos movimientos, pero no hemos sabido construir partidos políticos. Como no los tenemos, entonces cualquiera puede inmediatamente, con un poco más de solvencia económica, llegar al Congreso. Cuando que buscamos que vayan al Congreso, no los eruditos, ¿eh? No, pues se confunde. Al Congreso no deben ir los eruditos, deben ir los que la voluntad popular los quiera como representantes, porque el Congreso no es para, hoy leía en El Comercio, no sé en qué periódico leía,
que alguien había dicho, no hay en el Perú nuestro parlamento complejo porque no va a tener parlamentarios experimentados. Y yo digo, ¿y quién ha dicho que los congresos deben tener parlamentarios experimentados? ¿Quién ha dicho de que el Congreso es para hacer carrera? El Congreso no es para hacer carrera. Lo natural es que uno vaya, sea representante de 5 años y después ya no más. Están confundiendo a la representación popular con los cargos públicos por meritocracia. Para ser asesor de un congresista, ahí sí pide maestría, doctorados, idiomas, estudios, diplomados, cursos, todo. Pero al representante del pueblo, no nos fracturemos a nosotros en estas visiones tan equivocadas. La representación popular es distinta. ¿Qué hay que tener? Solvencia moral, transparencia, espíritu y cualidad de representación. Eso debe tener un congresista de la República, cualquiera que tenga el cargo de representación popular, un alcalde, un gobernador, etcétera, o un presidente, etcétera, etcétera. Por esa razón, yo iba a hablarles un poco más sobre mi visión del proceso sanmartiniano, pero en verdad que he tenido que cambiar el enfoque porque no creo que esté bien que solamente, digo solamente porque el expositor ha dicho cosas interesantes, pero se nos presente al país de una manera dislocada que nosotros no merecemos todavía en nuestra imperfección. Más cosas, somos un país con más talentos que defectos, tenemos más virtudes que otras cosas, y que todo el proceso histórico, que es parte del estado de naturaleza, tenemos que aceptarlo, como cuando les dije que la conquista fue violenta, aceptar nuestra situación, nuestra posición, y lo que le ha pasado al Perú en 200 años es solamente responsabilidad de nosotros. Si no somos un país que sea vanguardista, es porque nosotros no nos hemos creído vanguardistas. En algún momento yo decía, cuando vino el tema de la Haya, después de haber acabado todo ese problema donde hemos trabajado, yo decía, pero ¿por qué no elevamos el ego nacional? Si Chile nos ganó una guerra militarmente, nosotros le ganamos un juicio jurídicamente, le ganamos un proceso judicial, elevemos el ego nacional, miremos la profundidad de nuestro ser. Tenemos que tener ese mismo nacionalismo, ese mismo querer a la patria como los tienen los tacneños. Miren, ve, yo siempre digo, ni a los tacneños ni a los militares les vamos a enseñar lo que es patria, pues, dame favor, ¿no? Entonces, pero todos los peruanos tenemos que tener esa mirada unísona de lo que es el Estado-Nación. Todos los chicos tienen que conocer quién es Basadre. Vengo diciendo N veces para que los colegios, pero pues sobre todo los ministerios saquen un tríptico y digan quién es Jorge Basadre, para que todos sepamos su pensamiento, su mirada de la peruanidad, el problema de Perú y posibilidad, todo eso, entendamos quién fue la figura señera de José Carlos Mariátegui y de Víctor Gador de la Torre como los dos grandes pensadores de la patria. No hacemos eso, ahora solamente los chicos están leyendo otras cosas, Harry Potter y otras cosas más, y solamente están, yo también, yo le digo a los chicos, está bien que veas, que escuches y que veas los conciertos de BTS, está bien, pero también tienes que poner de una mirada a tu país, qué está pasando, en qué momento estamos. Entonces, eso es una responsabilidad de todos. Y podría yo terminar con la lectura que se habla del capitalismo y del pseudocapitalismo. Miren, cuando uno habla de capitalismo, inmediatamente lo asocian al tema ideológico. En verdad, el capitalismo, los desarrollos que hizo Adam Smith, la visión que se tenía de esta manera de entender el proceso productivo y los modos de producción, que fueron a la par con la revolución industrial y que luego el progresismo fue calando, aprovechado, como digo en mi columna de hoy del Montonero, por los marxistas, ¿no? Para identificar esa suerte de monopolio de la ayuda social, de la lucha contra la pobreza, etcétera.
el capitalismo a través de los años es verdad que nos ha dado muchas probidades y el capitalismo es la fuente de riqueza, pero también el capitalismo salvaje. Y por eso ante el capitalismo salvaje surgió la mirada de un Carlos Marx que hablaba de la plusvalía y en el medio de ellos, como siempre, la visión de la Iglesia que propugnaba un punto de equilibrio, un punto medio entre las visiones capitalistas salvajes y las visiones planificadas, comunistas, marxistas, que se hicieron al lanzar y al andar en el siglo XX. Ahí estaba esa visión unívoca de la Iglesia, con ese Estado social de derecho que produjo la economía social de mercado, que fue extraordinario, que fue coger lo mejor de cada uno. Ahí está la riqueza, sin que polaricemos el discurso, más bien el sincretismo, encontremos la manera de fusionar los procesos como corresponde a toda sociedad humana. El Perú eso es lo que consiguió, solamente que nos falta apretar el acelerador para reencontrarnos en nuestra mirada nacional. Por eso tenemos que invertir en educación y conservar nuestra constitución política para que la economía de mercado allí consagrada, que siempre digo que hay que cuidar con una velita misionera, nos dé la probidad del desarrollo, que con 25 o 30 años desde que recuperamos la democracia, no se vuelva la segunda prosperidad falaz que nadie quiere para nuestra patria. En el Bicentenario, ahora que este discurso mío va hacia Tacna, saludar a Tacna, que es con la lucidez de su pueblo y el recodo de lo que le pasó volviendo su gente, no dejarse avasallar para quedar en el seno del territorio del país del sur, alcanzar la posibilidad de volver a la patria como, no como el hijo pródigo, porque nunca lo fue, sino como el hijo al cual le fue arrebatado a la madre, al padre. Y Tacna, que tiene tanta autoridad, siempre lo digo, ustedes saben que no es de ahora ni de hoy. Tacna, que tiene tanta autoridad moral, histórica, debe ser la región del Bicentenario, porque finalmente en Tacna vino el primer grito, que fue el de Francisco de Sela. Hay que acordarnos de eso y todos los demás procesos que se han dado a través de nuestra gesta de la independencia, con próceres, con precursores, que es verdad que estuvieron de uno y otro lado. Miren a Monteagudo, donde termina, del lado de San Martín. Miren a Unanue, donde termina, del lado de San Martín. Esas cosas que hubo pues en el proceso independentista, donde se iban movilizando estas corrientes, era la sociedad del Perú inicial, donde tenían que ir definiéndose, ir viendo cómo al final se constituyó el Estado peruano por los tres momentos, como el acto declarativo de la independencia, el acto de jure, de aquella acta que suscribe, redacta Manuel Pérez de Tudela y que suscriben todos con el conde de San Isidro, el momento absolutitatis de la proclamación que ya dije el 28, aquel sábado 28 de julio, y el acto de la juramentación de la fidelidad a la patria, los tres momentos que dieron luego al objeto del derecho internacional, al Perú como Estado soberano, todo eso con todos sus defectos, nos hizo un Estado independiente, que es lo que hoy día estamos festejando, porque de lo contrario seríamos una sociedad encadenada, y las sociedades encadenadas sí terminan siendo fallidas, sí terminan siendo destructivas, divididas, foradas. El Perú tiene la enorme oportunidad, como decía Basadre, por eso Basadre decía, pero problema y posibilidad, y posibilidad. Basadre nunca fue negativo, creía toda su mirada realista, pero siempre hacia adelante, como debe ser el Perú en su enorme derrotero de ser un Estado que forma parte de una comunidad de naciones,
que no somos una paria en el sistema internacional, que vivimos la interdependencia, que vivimos la mixtura de ser partícipes de una historia de la sociedad panamericana y de la historia de la sociedad internacional. A los jóvenes de Tacna, a los universitarios de Tacna, entre pronto estaré con otro grupo importante de la Universidad de Tacna, los invito y los insto a leer mucho, al maestro Basadre, sí, por sobre todas las cosas, pero leer de todo, cultivarse para que tengamos un Perú más grande, porque fíjense ustedes, jóvenes que me escuchan en esta parte final, si leen menos o no leen, serán cada día más esclavos. Los esclavos del siglo XXI son los ignorantes. Entonces, con la gran diferencia que los esclavos de hace 2000 años había que pagar para que alcanzaran la calidad de libertos o la aquiescencia del amo, la nuestra, la del siglo XXI, de los esclavos del siglo XXI, solamente depende de cada persona. Fíjense ustedes esa enorme diferencia que está en nuestras manos para que el Perú sea ese país grande que soñó Basadre, ese país grande que soñó Víctor Andrés Belaúnde, ese país grande que soñó en su mirada Carlos García Bedoya, el más grande constructor de las relaciones internacionales del Perú, pero ese Perú grande que pensó e imaginó Arguedas en su diversidad del mundo andino, Ciro Alegría, Abraham Valderomar, César Abraham Vallejo Mendoza, y tantos otros escritores que han sido los parteros de nuestro proceso intelectual, que hoy lo seguimos exportando al mundo entero, como tal, como corresponde, en esta visión unívoca del Estado-Nación, el Perú precolombino, el Perú de la conquista y del virreinato, y el Perú de la independencia y de la república. Todo ese conjunto, de ese proceso cronológico, es el Perú de todos nosotros y tenemos que querernos y aceptarnos. Y cuando les pregunten a ustedes si Manco Cápac fue peruano, no duden en decir que fue peruano, aunque en esa época no existiera el nombre del Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dispensado en esta noche. Muy amables. Agradecemos al docente universitario Miguel Ángel Rodríguez Macay por su exposición. A continuación, invitamos a nuestro siguiente expositor. Presentamos al director de Sociedad Basadre, Germán Rivas Truebas, quien es graduado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, cuenta con una maestría en gestión educativa por la Universidad Privada de Tacna, fue presidente de la Federación Universitaria de Tacna y cofundador de diversos colectivos en nuestra ciudad. Colabora como articulista para revistas en ciencias sociales y columnista del diario Debate. Profesor Germán Rivas Truebas, adelante, por favor.